lunes 6 de enero, el día que se aparecieron los Reyes Magos. Unos reyes que mucha gente terminó diciendo que ni eran reyes ni eran magos. Pero bueno, ahí está. Y en muchas partes del mundo celebran la llegada de los Reyes Magos. Y los niños antes aprovechaban para que el Día de Reyes también les dieran su regalito. Y era verdad, y era bien bueno, porque la gente daba regalos en diciembre, digo, el 24 de diciembre y el 6 de enero. De los Reyes Magos se han dicho muchas cosas, todas generalmente buenas, pero también han dicho que los reyes no eran tan magos y que incluso no llegaron a ser reyes, pero eso no es lo más importante. Fueron a adorar a Jesús, que estaba recién nacido, siguiendo el curso de una estrella que les marcó el camino. Bueno, perfecto. Hoy probablemente no veamos a Jesús, digo, a los Reyes Magos, sino que veamos a Ender Arenas, con quien tuve la oportunidad, tenía la oportunidad de conversar ayer, pero para tocar algunos temas interesantes. Pero desgraciadamente Arenas no pudo conectarse, no se sabe la razón. Seguramente algo de polvo cósmico que ha quedado en el ambiente, pero lo cierto es que el hombre no pudo ayer expresarse en la pantalla. Espero que ahora lo haga. Y espero que lo haga porque Arenas es un versado en asuntos de la política venezolana, que la maneja con mucha soltura porque la estudia día a día. Y Arenas es lo que podemos decir un excelente observador político, y obviamente sus análisis también son verdaderamente interesantes, porque en algunos de los casos Arenas no sigue el curso de lo que opinan otros, sino que ciertamente él es capaz de generar su propio planteamiento en función de sus conocimientos, no solamente los conocimientos académicos, sino de esos conocimientos que se van adquiriendo para darle sentido a las cosas. En Venezuela estamos en este momento en una etapa crucial. Yo creo que en Venezuela, de alguna manera, el apoliticismo estaba funcionando. Pero me llama la atención que aun cuando siempre la actividad de los hombres lleva a hacer política, yo no estaría muy de acuerdo tampoco en cuanto a que las cosas que se han hecho han estado equivocadas. Yo pienso más bien que ha habido una mala lectura de la situación. Hubo una mala lectura cuando Chávez dio el golpe de Estado, que los demócratas venezolanos no advirtieron que no se trataba de una sonada militar con el propósito de mejorar lo que ya había, sino con el propósito de cambiar lo que ya había. Y como decían algunos en aquellos momentos, cambiar las cosas radicalmente no era posible, porque eso es decir, generalmente cuando se habla de cambio, el 80% de lo viejo queda. Pero sí cambió una manera de hacer la política. Por ejemplo, los venezolanos alborozados, algunos venezolanos alborozados y asusados por algunos medios de comunicación, celebraron la felonía de Chávez contra la democracia. Y los demócratas no lo advirtieron. No lo advirtieron porque algunos estaban mucho más interesados en pasar las facturas que tenían desde hace años, y otros porque querían montarse en ese nuevo experimento llamado Chávez, que tal como él era, pues generaba la suficiente incertidumbre, pero también la suficiente confianza de que se le podía abatir. Y de hecho lo abatieron. Chávez se fue del poder en el 2002, prácticamente renunciando a la presidencia y buscando salvarse, porque Chávez de verdad no tenía ningún plan para el país, como efectivamente se demostró después. Teniendo la suerte Chávez de unos precios petroleros elevadísimos, y cuando hay precios petroleros elevados, la banca internacional hace fiesta porque te ofrece créditos sobre lo que tú quieras, para después, sabiendo que se los vas a pagar, y si no pagas te esquilman.
Pero decía que Chávez no fue que engañó a los venezolanos, sino que los venezolanos quisieron que los engañaran. Y digo esto porque cuando ocurrió lo de la Asamblea Nacional Constituyente, que los tipos, la Constitución del 61 era una constitución relativamente joven y fue realizada por personalidades del país que ciertamente tenían una idea precisa de lo que era la democracia: separación de poderes, libertad de expresión. Y si bien es cierto que en algunos momentos la libertad de expresión estuvo en peligro o algo golpeada, y también pudieran haber estado los derechos humanos, sin embargo, hubo un tratamiento diferente a esos asuntos. Yo pongo como ejemplo el caso del señor Rodríguez, Jorge Rodríguez. A él de verdad lo torturaron en los sótanos de la policía política y se le fue la mano y el hombre falleció. Pero hubo la investigación de rigor y esa investigación de rigor condujo a detener a unos cuantos policías que se tomaron la decisión de torturar y hasta llegar al extremo de matar a Rodríguez. Pero es que con estos tiempos de Chávez la cosa es mucho peor. Y sí es verdad que había corrupción, pero había cierto orden, había cierta eficacia en el tratamiento de algunos asuntos importantes del Estado y de la sociedad venezolana. Sin embargo, eso no era lo que Chávez quería cambiar. Chávez quería cambiar todo para gobernar solo. Chávez intentó y lo logró eliminar la intermediación entre la gente y el Estado. Y lo logra justamente tratando en principio de crear una sola cámara en el Parlamento y después de tratar de decirle a la gente que él era el único con quien podían conversar para resolver los problemas. Chávez hizo cosas verdaderamente terribles y desafortunadamente para Chávez y para otros, Chávez fallece, y fallece porque Chávez no tuvo una atención médica, según me cuentan los que saben de esas cosas, por temores a que en algún otro país que no controlaran todo, lo pudieran envenenar, etc. Incluso en el caso de Brasil, que le ofrecieron que estuviera allí en un hotel, en un hospital que muy prestigioso. Bueno, lo cierto es que llegamos a Maduro y todo el mundo pensó que Maduro era o es un tipo muy mediocre. Yo no estoy muy seguro de que no lo sea, pero ese no es el punto. Maduro se ha sostenido en el poder. Y se ha sostenido en el poder porque algo debe tener. O él es un factor aglutinador de los intereses de los grupos que mandan. En Venezuela no manda Maduro. En Venezuela manda un grupo que probablemente esté en la sombra, donde hay militares radicales, donde están siguen a Diosdado Cabello, los que apoyan a los Rodríguez, y por supuesto los militares. Mucha gente le dice a los militares que porque ellos no toman una decisión, dándose cuenta de todo lo que ocurre. Y es que los militares en Venezuela no son un apoyo al gobierno. Los militares en Venezuela son justamente parte del gobierno. Ellos son el gobierno también. Lo que pasa es que a algunos les da miedo, yo no sé por qué motivo, decir que en Venezuela hay una dictadura militar, y es lo que ciertamente hay. La presida Maduro, que es un civil. Bueno, Maduro no es nada. Y en todo caso, los militares no van a prestarse para tumbar a Maduro, porque ellos mismos perderían el poder. Frente a estas cosas, podríamos nosotros decir, hoy 6, a pocos días de que se haga presente el señor González Urrutia, que Maduro perdió las elecciones. En Venezuela hay más de 300.000 personas del chavismo que están seguros de que Maduro perdió. ¿Y por qué perdió Maduro? Porque Maduro, yo tengo la percepción de que a Maduro se le engañó. Y él de alguna manera cayó en el engaño porque no podía ser que ellos hubieran dilapidado el apoyo electoral que Chávez le había dejado de la noche a la mañana. Pero lo cierto es que alguien tiene que haberles dicho que ellos podían ganar las elecciones y que en todo caso de perderlas sería por un escaso margen, y ese escaso margen le daba a ellos la posibilidad de hacer lo mismo que hicieron cuando Maduro le ganó a Capriles y de hacer lo mismo cuando la oposición ganó las elecciones parlamentarias. La oposición ganó esas elecciones parlamentarias inobjetablemente, pero con argucias de tipo legal que nunca funcionaron, que nunca se supo por qué,
la sala electoral nunca decidió acerca de la mayoría de los parlamentarios electos en Amazonas. Y eso se quedó así. Y en este momento, frente a la disyuntiva de entregar que se discutió en Miraflores, triunfó la tesis de no entregar, de sacar a que Amoroso decidiera decir que había ganado Maduro, que tenían el apoyo de 2 miembros más del CNE, militantes del partido, y una señora que llegó allí de la mano del Nuevo Tiempo, pero que seguramente el Nuevo Tiempo no tenía control de ella, sino simplemente que era una señora que estaba allí haciendo carrera, al principio como funcionario electoral y luego se hizo miembro del CNE, y de un señor de apellido Del Pino, que efectivamente, al final Del Pino tenía su vida en peligro y tuvo que marcharse, pero Del Pino fue poco menos que nada. Pues. Alguien en una circunstancia similar pudo haber hecho alguna jugada, algo que permitiera darle fuerza a lo que realmente todo el mundo conoció. Que fue en una gran estrategia, María Corina Machado no solamente derrota al estamento político de la oposición, sino que logra derrotar a Chávez y derrotando a Chávez también crea esa fuerza que le permitió obtener en tiempo muy rápido el número de boletas de actas de votación que le daban el triunfo a Edmundo González Urrutia. Pues hoy podemos decir, lo digo, que eso pensaba que Arenas estuviera, por si acaso él iba a refutar mi planteamiento, que Maduro perdió las elecciones, pero está ganando la partida. Y está ganando la partida porque si no hay una manera de administrar la violencia, y la violencia la tienen ellos, el control de la violencia la tiene el gobierno de Maduro, no es posible sacarlos de allí. Solo una fisura que ocurra en esa fuerza permitiría que las cosas cambiaran. Yo no estoy seguro si esa fisura ya no se dio. Tampoco puedo afirmar que no hayan habido conversaciones, pero uno siente que Maduro está más apoyado en factores internacionales que en factores internos. Fíjense, por ejemplo, esa militarización de Maracaibo, de San Francisco, de las principales ciudades del país, en particular de Caracas, porque de verdad no saben qué va a hacer la gente. Yo presumo que es probable que en algunas partes haya manifestaciones, pero tal como el gobierno reprimió después del proceso electoral, mucha gente debe tener bastante temor. Y además un temor que tiene la otra característica, que es que en Venezuela no hay nadie que se enfrente al gobierno en el plano, digamos, de señalarle sus errores y sus cosas. En Venezuela no hay libertad de expresión y los medios están, unos con el gobierno y otros están prudentemente callados. De allí que yo no me atrevería a decir que el día 10, a menos que se venga un hecho sobrevenido, el señor González Urrutia llegue a Caracas. Ellos tienen bloqueado cualquier mecanismo de entrada y eso llevaría a González Urrutia a que o bien lo detienen o hasta lo pueden matar. De esos señores que gobiernan Venezuela, que tienen el control del país, uno puede esperar cualquier cosa. No es que son demócratas. Ellos no son, yo digo que no son demócratas y tampoco son venezolanos. Ellos se apoderaron del poder, se montaron en el poder y montados en el poder han hecho todo lo que han creído que deben hacer para sostenerse. Pero no se sostienen por una ideología, se sostienen por los privilegios. Eso es lo que los une, los privilegios que les da el haber capturado un país que estaba acostumbrado a tenerlo todo. Porque cuando nosotros estudiábamos economía, una de las cosas que más se decía era que Venezuela era un país rentista, porque la renta petrolera servía para ir resolviendo casi todos los problemas. Incluso
Uno de los grandes inconvenientes que tienen las sociedades, antes de las sociedades, es la contradicción campo-ciudad, y el petróleo en Venezuela logró que esa contradicción se minimizara y pudiéramos avanzar de alguna manera sin mayores inconvenientes. Y esa falta de inconvenientes, esa falta de voluntad, esa falta de trabajo, esa falta, digamos, de ponerle corazón a las cosas para que el país funcionara, perfecto. En Venezuela se recaudaban impuestos, pero recaudar los impuestos en Venezuela, una buena parte los evadía, muchos. Y por otro lado, era más costoso recaudar los impuestos en Venezuela que lo que se recaudaba realmente todos los años. Y vivíamos al vaivén de la industria petrolera. Una industria petrolera que no era, de verdad, y hay que decirlo plenamente, no era la más eficiente del mundo, pero era industria petrolera. Y también decían en las escuelas de economía que el mejor negocio era una empresa petrolera y el segundo mejor negocio era una empresa petrolera mal gerenciada. Bueno, eso era Venezuela. Pero eso permitió mejorar la salud, mejorar la educación, mejorar la infraestructura y de alguna manera sostener la democracia. Y yo me atrevería a decir que quienes más conspiraron contra la democracia no fueron justamente los factores izquierdistas, sino quienes más conspiraron contra la democracia fueron aquellos sectores que se sintieron que la transferencia de la renta ya no era suficiente para sus intereses y sus necesidades. Por eso comenzaron una gran campaña donde había, obviamente, enemigos de la democracia, no desde la izquierda, sino enemigos de la democracia, desde el interior, donde se cuentan tipos como José Vicente Rangel, pero también como Uller Pietri, o el dueño del Nacional, o la gente de Radio Caracas, o el dueño de Venevisión, y muchos empresarios que empresarios tenían poco y que vivían a la vera del Estado. Bueno, y un pueblo que había perdido conexión con los partidos, porque los partidos comenzaron a ser, digamos, muchas instituciones más hacia adentro que hacia afuera, y dejaron de ser interlocutores entre la sociedad y el Estado. Eso llevó a que los partidos fuera muy fácil eliminarlos. Por ejemplo, cuando Chávez dijo que iba a freír la cabeza de los adecos en aceite caliente, claro, el aceite tiene que estar caliente, sin duda, nadie dijo nada. Cuando Chávez le dijo a Caldera que él que se iba a juramentar sobre una moribunda. ¿Cuál moribunda? Era la Constitución en ese momento, y sin embargo el país no dijo nada. Cuando Jorge Olavarría, loco como era, porque ese señor era más o menos loco, en un discurso que lo pusieron a dar en el Parlamento, dijo unas cuantas verdades, la señora Cecilia Sosa, que había estado en la conspiración para sacar a Pérez, se salió del Parlamento, la señora Cecilia Sosa. Es para irle señalando que si tratar de pasar factura, ni de estarle reclamando nada a nadie, fuimos los propios venezolanos los que no satisfechos con lo que teníamos, permitimos que un militar felón y sin formación ni política, ni moral, ni académica, ni nada, acabara con ese país, y después, no contento con eso, se lo dejó a Nicolás Maduro y a su pandilla. Porque Venezuela es un país que pudiera recuperarse rápidamente si tuviera un gobierno que entendiera las necesidades de los venezolanos. Y yo tengo la duda de si, por ejemplo, el gobierno de Maduro está al tanto de los grandes avances tecnológicos que está viviendo el mundo. Porque uno no lo siente, uno no lo ve. Uno ve solamente los fines de semana o los miércoles a un señor llamado Diosdado Cabello despotricando, diciendo cosas, pero nunca le consigue uno a Diosdado Cabello una idea de para dónde va a ir el país, qué van a hacer con las cosas. No hay planes de ninguna naturaleza. Lo que hay es la intención aviesa de seguir haciendo negocios y de aliarse con cualquiera que les dé apoyo, como por ejemplo la delincuencia organizada. Hoy es la delincuencia organizada con un gobierno desorganizado, un gobierno que no gobierna. Bueno, pero Maduro se beneficia también de la situación internacional.
la situación internacional da a que todo el mundo creyó que después de la caída del muro de Berlín, las democracias liberales se iban a imponer y que el mundo iba a ser mucho más democrático, más tolerante. Pues hemos visto todo lo contrario. Se ha fortalecido ese eje que coordina, que hoy y que va a terminar coordinando, yo no sé hasta dónde, China, donde está Rusia, donde está Irán, donde está Corea del Norte, donde está Turquía, donde está la India incluso, frente a los Estados Unidos, que yo lo veo prácticamente cuando esta alianza, que es terrible, que no le importa el sufrimiento a los venezolanos, sino que lo que les interesa es tener un gobierno capaz de hacer todas las tremenduras posibles para hostigar a los Estados Unidos, a unos Estados Unidos que yo de verdad todavía no comprendo cuál es su rol en el mundo a partir de estos tiempos. Porque la posibilidad de enfrentar a una alianza tan fuerte como la que expresan China, Irán, Corea del Norte, Turquía, la India, Brasil, México, etcétera, es teniendo aliados, y da la impresión de que esos aliados no existen. Yo veo como con bastante estupor cómo Elon Musk se refiere al gobierno de Inglaterra, de la Gran Bretaña, y veo cómo se refiere a los políticos alemanes, y en fin, con una suerte de ser el hombre más importante en la política exterior norteamericana, y obviamente generando enfrentamientos que podrían dejar a los Estados Unidos prácticamente solos. Y bajo esas premisas, entonces los maduros y los que no son maduros pudieran quedarse en el poder por un tiempo más largo, y si no Maduro, otro de ellos, porque ya las fuerzas democráticas hicieron el trabajo interno. Los venezolanos salieron a votar y derrotaron a Maduro. Seguramente para la historia, para el análisis político quedarán esos resultados, pero para volver a gobernar en el corto plazo yo no lo veo así. De allí que yo me hubiese agradado mucho tener esta conversación con Ender Arena, cosa de que él me diera su visión. Y yo, la mía no es ciertamente pesimista. Que no se trata de pesimismo, es que el observar la realidad venezolana y su política me lleva a pensar que los caminos de restauración de la democracia están bastante obstruidos, y solo mediante la probable conversación que se dé en función de los intereses del país es que nosotros podemos pretender ver las cosas un poco más claras hacia adelante. Porque, como bien les decía, el gobierno no tiene política para nada. Todos los años te dicen que van a ser los motores, que no sé qué cosa, pero nada de motores ni nada de eso. Y luego Maduro dijo en estos días que los venezolanos iban a tener más patria, más revolución y más soberanía. Y yo me pregunto, los venezolanos lo que quieren es un empleo digno, salarios que les permitan vivir decentemente, que mejore la educación, que mejore la infraestructura, que los servicios públicos funcionen, que la electricidad llegue a las casas, que el agua potable llegue a las casas. Eso es lo que los venezolanos quieren, pero para eso no hay planes. El gobierno no tiene planes para nada de eso. El día, por ejemplo, Dios no lo quiera, que por alguna desgracia uno de esos puentes importantes como el del Maracaibo, el puente del lago Maracaibo, sufra algún desperfecto, eso no se va a poder arreglar. No han podido arreglar un cable submarino, un cable que pasaba sublacustre, que une la costa oriental del lago con Maracaibo. No lo han podido arreglar. Y ha habido dinero, ¿no? El problema eléctrico, después de tantos apagones, no lo han podido resolver. Y en Venezuela, la industria, ¿cuál industria? ¿De cuál industria estamos hablando? El hierro, la industria del hierro, eso peor, es chatarra de verdad. Y la petrolera igual. Y luego, lo peor de todo es que el venezolano ha perdido la cultura del trabajo, porque los salarios son pocos, son muy poquitos, mientras que ellos le dan a la gente un bono. El bono de la patria lo cobra cualquiera. No, que puede estar o no estar empleado, y la gente prefiere su bono, que es mucho mayor que el salario mínimo,
y por lo menos se adaptan. Pero eso no viene de ahora, eso vino de siempre. Eso vino de siempre, no porque a venezolano no le gustara trabajar, sino porque era más fácil controlarlo en el pasado y en el presente. Y sin duda, hoy hay mucho miedo, el gobierno sabe que hay miedo. Eso me cuentan que en Maracaibo ayer los tipos, el gobierno sacó a los motorizados, sacó a las policías, sacó a los militares, sacó las cosas para que la gente se aterrorizara y no asistiera a ningún acto que les pudiera perjudicar. Yo tengo la impresión de que el gobierno está muy asustado, muy preocupado, pero siguen teniendo el control territorial del país y la oposición no está, digamos, en un buen momento para enfrentarlo. Y esto, ya para concluir, lo digo por lo siguiente. Es verdad que Edmundo González Urrutia ganó las elecciones con una alta votación. Y es verdad también que González Urrutia prácticamente llegó a ganar las elecciones con el apoyo de María Corina, pero de mucha gente también. Y hubo otros candidatos. Por ejemplo, yo alabé mucho la actitud democrática de Enrique Márquez. Pero yo nunca vi que los ganadores, como era Edmundo González Urrutia, que pensaron que tenían ganado todo, que todo estaba arreglado, que hicieran un llamado a las fuerzas democráticas del país para integrarse en un gran frente nacional en defensa de la democracia y de los resultados electorales. Yo esperé por mucho tiempo y lo dije empezando, que eso era, me parecía que era haber hecho un gran frente con todos aquellos que en ese momento hubiesen estado con González Urrutia o no, pero a un gran frente internacional porque era lo que se imponía. Pero cuando uno gana, y lo que más me llama la atención es cuando yo gano y cobro, yo no sé si ahora eso es solamente en el hipódromo, uno gana y cobra, porque has puesto un caballo, el caballo gana y cobraste, pero en la política no es así. Y lamentablemente, cada día que pasa, se hace mucho más difícil la conformación de un gran frente nacional contra un gobierno que ya no es que hizo fraude, porque realmente no hicieron fraude, se robaron las elecciones. Haberse robado las elecciones es sin duda un acto de los más deleznables que puede conocer la política. Pero ellos lo están haciendo porque justamente en Venezuela hay una suerte de apoliticismo y los intereses particulares de cada quien privan sobre los intereses generales de la población. Bueno, lamentablemente no pudo incorporarse Ender Arenas. Voy a saludar aquí a mi gran amigo Dula Romero que está allí y a otros compañeros que estuvieron durante la transmisión. Yo sigo pensando que es posible que nos volvamos a ver en cualquier otro momento, sobre todo en estos días. Si alguna cosa surge nueva, pues yo le daré información al respecto. Yo creo que González Urrutia ya no está en Estados Unidos, sino que va rumbo a Dominicana, donde va a haber un gran acto político importante de apoyo de algunos presidentes latinoamericanos y expresidentes. Pero bueno, es cuestión de ver las cosas con el prisma que hay que verlo. Eso no quiere decir que yo tenga una posición pesimista, pero ciertamente lo que hay por delante no me lleva a creer que en Venezuela las cosas están resueltas o medianamente resueltas. Bueno, amigos, fue un placer. Nos vemos en otro momento y quedé nuevamente a espera de la llegada de Ender Arenas, que desgraciadamente no lo pudimos conseguir hoy.